Bueno, nos va a faltar tiempo, Lorenzo, porque son muchos ángulos. Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Aquí hay varios escenarios que están por dilucidarse. Uno, si hay revocación de mandato, si hay la consulta, ese es un asunto. Si la hay, entonces la opción uno es que la gente diga que se quede el presidente, no queremos que se vaya y ya, no pasa más. Si llegara a darse el caso, porque pues está esa posibilidad finalmente, en donde se llegue a la mayoría de votantes que digan le perdimos la confianza a López Obrador y sí que se vaya, en ese remoto escenario, ¿qué sucedería? Creo que es muy pertinente, Carmen. Tiene validez jurídica, es decir, tiene efectos solo si se alcanza al menos el 40% de votación de quienes tenemos derecho a votar. Es decir, de los 93 millones, votan aproximadamente 37 millones. Si esto ocurre, si se alcanza el quórum de 40% de participación, entonces los resultados de la revocación son vinculantes. Si de quienes votaron la mayoría dice que no quiere que proceda la revocación, pues el presidente continúa hasta el término de su mandato, es decir, termina el sexenio. Si en cambio la mayoría decide que se vaya, que termine anticipadamente el mandato, entonces la consecuencia jurídica es que el presidente deja el cargo, entra a sustituirlo durante un mes el presidente de la Cámara de Diputados, casualmente quien nos ha denunciado a nosotros, ¿no? Sería presidente de la República durante un mes, en tanto el Congreso de la Unión, elegido en colegio electoral, nombra a aquella persona que va a terminar el sexenio. Esas serían las consecuencias, así que es importante no solamente saber si se va a llevar a cabo, yo creo que es inminente que se va a llevar a cabo. Hoy hay un dilema respecto de que, como te decía, cuáles son las dimensiones. Si la Secretaría de Hacienda, si el gobierno no nos da los recursos que hemos solicitado adicionales con base en una sentencia del Tribunal Electoral, pues entonces haremos la revocación aproximadamente, estimamos, con el tercio de las mesas de votación que deberían instalarse, pero ya no es responsabilidad del INE, sino más bien del gobierno, que no ha generado los recursos para que esta se haga. Y si participa el 40%, pues estaremos a lo que la mayoría de quienes votaron decidan, ¿no? Con las consecuencias que te he mencionado. Bueno, en el escenario de que se realiza la revocación de mandato en México, en el escenario de que la mayoría de la gente de este 40%, que tendrían que ser casi 37 millones de personas las que votaran en ese sentido, que dijeran le perdimos la confianza y sí que se vaya, obviamente se va con todo su gabinete. Es evidente que los funcionarios que acompañan a este gobierno tampoco estarían en funciones, o como dice la ley. No, la ley no dice nada al respecto, pero es una potestad del presidente de la República, evidentemente, hacer los nombramientos al gabinete. Este es un sistema presidencial, no parlamentario. Algunos cargos tienen que pasar por la ratificación del Congreso, los altos cargos de Hacienda, los cargos del Servicio Exterior, etcétera. Pero, digamos, sería muy difícil que el presidente del Congreso, si llegara a darse la revocación del presidente de la República, en ese mes que fungiría como presidente de la República, hiciera cambios en el gabinete, pero el presidente o presidenta que fuera designado por el Congreso, pues evidentemente tiene todas las potestades constitucionales, puede mover, como ocurre en los escenarios presidenciales, prácticamente con toda libertad el gabinete, pero esperemos. Bueno, pues es una hipótesis, lo va a decidir la ciudadanía, pero pues es una hipótesis que generaría, como tú ves, una enorme inestabilidad. Sobre todo, y llama la atención, en un contexto en el que es público y notorio que el presidente López Obrador goza de una aceptación y de un respaldo público pues muy importante, ¿no? Pero bueno, pues si la ciudadanía decide que se haga la revocación de mandato, el INE tendrá que hacerla. Sí, bueno, lo estamos aquí conversando como una hipótesis, como un escenario, evidentemente, que puede suceder, pero pues tan es así como tú lo planteas, que es el propio presidente quien promueve la revocación de mandato, la revocación de su propio mandato, con lo cual pues se entiende básicamente que lo que tendremos de facto, no lo que dice la Constitución, pero de facto pues sería una suerte de ratificación de mandato con todo lo que eso significa. Pero bueno, me detengo en esta parte porque no es menor. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados hace unos días decíamos
decidió, a fin de año, decidió presentar denuncia formal en contra de los consejeros electorales que, como tú, votaron una resolución que pretendía resolver. Hay discusión jurídica si estaba bien o no el asunto, pero eso ya tocó, o sea, es otro tema. Estaban tratando de suspender temporalmente hasta que no quedara resuelto precisamente el tema de los recursos necesarios para hacer esta consulta. ¿En qué punto estamos, Lorenzo? Así es, Carmen. Mira, creo que es importante señalar lo siguiente. Como se presentó ese diferendo con la Cámara de Diputados que no dio los recursos que habíamos solicitado para poder hacer esta revocación, el INE fue en primera instancia a la Suprema Corte de Justicia. Es el órgano competente para resolver, digamos, este tipo de diferencias entre dos poderes. La Corte lamentablemente no resuelve de manera muy rápida y entonces lo que el INE, la mayoría de los consejeros en el INE consideramos es que era prudente poner en pausa, es decir, posponer, no el ejercicio, la captura y revisión de las firmas continuó, sino algunos elementos, algunos procesos de este ejercicio que no teníamos claridad de cómo fondear, posponerlos hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia se pronunciara. Hay algunos actores, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, que no estuvieron de acuerdo con esta decisión. Eso se vale en democracia y que promovieron recursos jurídicos ante las instancias correspondientes. Eso fue muy bueno. El presidente de la Cámara fue ante la Suprema Corte de Justicia diciéndonos, oigan, el INE no puede posponer este ejercicio. Incluso hubo quien fue al Tribunal Electoral y tuvieron la razón. Es decir, ¿qué quiero decir? Que qué bueno que se promovieron estos recursos que nos dan claridad a nosotros. Mira, Carmen, para el INE es muy importante saber que si no tiene los recursos para poder hacer la revocación como lo pide la ley, por circunstancias ajenas al propio INE, eso no va a traer como consecuencia responsabilidades de parte nuestra. Y fue muy importante que fueran ante la Corte y ante el Tribunal Electoral distintos actores que estaban inconformes con la decisión que tomó el INE. Eso es muy bueno porque es reivindicar la vigencia de nuestro Estado de Derecho. En donde el presidente de la Cámara de Diputados, desde mi punto de vista, cometió un exceso y rompió o traspasó más bien una frontera infranqueable en un sistema democrático, porque rompió esa base sobre la que se sustenta toda la convivencia en democracia. Presentó además una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de, como decías bien, de 6 consejeros y del secretario ejecutivo. Esa denuncia obtuvo un rechazo social amplísimo. El conjunto de consejeros, los que habíamos votado posponer y los que no, nos pronunciamos en contra, académicos, la barra mexicana de abogados se pronunció en contra, muchos opinadores, en fin, hasta el propio presidente de la República descalificó ese recurso. Después de esa presión pública, el presidente de la Cámara tuvo que echarse para atrás. Dijo que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para evitar que siguieran las acusaciones penales. Hasta ahora, salvo un tuit, no ha mostrado ningún documento ni ningún elemento que haya actuado en ese sentido, pero lo grave del asunto es que las denuncias, una vez presentadas contra los servidores públicos, se siguen de oficio. Y la Fiscalía Especializada de Delitos Anticorrupción de la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación, es decir, inició las investigaciones, está solicitando información y la amenaza penal sigue abierta sobre nosotros. Por eso yo confío mucho en que en los próximos días y semanas se dé cuenta de que no hay ningún delito. Se nos acusa de habernos puesto de acuerdo para violar la ley, un delito que se llama de coalición de servidores públicos. Es tan absurdo, Carmen, como pensar que cada vez que los diputados se ponen de acuerdo para votar una ley que después es revocada por la Suprema Corte por inconstitucional, cometieron este delito de coalición. Y creo que en las próximas semanas, si sigue existiendo Estado de Derecho en este país, la Fiscalía General de la República debería archivar como definitivamente concluidas esas investigaciones. Así están las cosas hoy. Córdoba, presidente del INE, nos vamos en una frase. ¿Cómo te despides? Mira, yo diría, Carmen, que la revocación de mandato va a salir bien. Hoy hay un dilema respecto de sus dimensiones y el INE una vez más le va a cumplir a la ciudadanía. Después habrá que hacer un balance y verificar qué habrá que cambiar de esta figura, pero de que va a haber revocación de mandato va a haber, Carmen. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, pues gracias a ti, Lorenzo, de que va a haber consulta sobre revocación de mandato, que no significará en la práctica revocación de mandato, es casi un hecho. Pero bueno, ya seguiremos analizando esta situación que de pronto parece kafkiana, como podría ser pues esta que está viviendo México. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, Lorenzo. Adiós, Carmen, gracias por la invitación. Igualmente, gracias, Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Nos vamos con esto, pásela bien. Hasta la próxima.